que es termodinámica. Este capítulo se lo envié yo, ¿de acuerdo? Creo, pues, que es la última partecita de esta. Yo estoy terminando unos ejercicios y unas hojitas. Hay un documentico pequeño para que, para que analicen los problemitas que están resueltos aquí y uno o dos que están propuestos. Entonces, a lo que yo voy antes de empezar la otra parte es que lean bien, por ejemplo, lo que vamos a mirar es, la clase pasada vimos la ecuación de Gorlán, ¿cierto? Que hace referencia al diseño de válvulas estenóticas, ¿sí? Dependiendo del tipo de anomalía que se presente, aórtica o el otro tipo, ¿cierto? Inclusive aquí antes de esta partecita hay un ejemplo que dije que miraran, ¿cierto? Que pregunta es cuál era eh, el flujo, ¿cierto? A través de a través de la válvula aórtica durante la expulsión, ¿sí? Entonces, fíjense que son problemitas de pura unidad, entonces ya de ahí la otra partecita tiene que ver, como todo es conservación, pues vamos a ver qué tanta energía se pierde, bueno, se transforma a través de una válvula estenótica. Aquí hay unas cosas que están en negritas, por favor, tenganlas presentes en la resolución de los problemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la primera fila, simplemente resumen en dos renglones o en dos líneas lo que trata la ecuación de Gorlán, ¿cierto? Referente a la energía. Por ejemplo, aquí lo que tengo resaltado, lo que muestra es que la pérdida de energía a través de la válvula aórtica, perdón, estenótica, se influye, ¿cierto? O está influenciada por más eh, que el área de la válvula predicha, ¿cierto? Por la ecuación de Gorlán. O sea, más que eso, entonces, como por ahí va a haber una rapidez bastante altica, entonces eh, la ecuación de Gorlán considera eso, que es el área efectiva del orificio o del hueco, pues. Entonces, cuando eso sucede, lógico, hay pérdida de energía porque hay rozamiento entre el fluido y las interacciones de la misma válvula. Además, fíjense que en la última parte eh, hay hay dos líneas con negrita, ¿sí? Eh, la primera aquí en la mitad, que los autores bueno, del libro, ¿sí? Sugieren que tuvieran un índice, ¿sí? A los cuales ellos se refieren como el índice de pérdida de energía. Lógico, si por ahí está fluyendo, en este caso sangre, fluido sanguíneo, entonces va a haber rozamiento, como les dije, lógico, va a haber transformación de energía o lo que ellos llaman pérdida de energía. Que acuérdense que la energía no ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá ellos utilizan la palabra pérdida porque vienen de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, entonces hay una caída pues ellos lo toman como una pérdida, pero realmente lo que sucede es una transformación de la energía. Entonces, fíjense, nuevamente recalcan, esto lo hacen con respecto a la constante de Gorlán. Dice de que aunque esta mide la pérdida de energía, el índice de pérdida de energía produce un valor con unidades de presión. Entonces ya ustedes saben que esta pérdida de energía que van a mirar acá tiene unidades de presión. Y fíjense, era de establecerse eso. ¿Por qué? Porque hay, digamos, el paso de un fluido a través de un orificio muy pequeño, ¿cierto? Y lo otro que ellos hacen en hincapié es que la ecuación de Gorlán utiliza gradientes de presión transvalvular, ¿cierto?
para predecir las áreas efectivas del orificio, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí ya ellos vienen y se lo llevan a la parte clínica, dicen que esos parámetros se utilizan normalmente para uso clínico, como dice aquí, para una gran seguridad de la estenosis aórtica. O sea, cuando ya el médico, ¿sí? O las personas encargadas de resolver este tipo de problemas saben que si es una estenosis aórtica, entonces utilizan la ecuación de Gorlán para el diseño de la válvula. Y aquí comienzan a hablar de otras cositas, ¿cierto? Hablan de una zona que se llama vena contracta, ¿sí? Lógico, esa es la que tiene el estrangulamiento o digamos, es la que se adelgaza en una zona, ¿sí? Similar a lo que ocurre con el efecto Venturi, ¿sí? Y entonces acá ya hacen, para medir ese gradiente de presión, utilizan la técnica de ecocardiografía Doppler, ¿sí? Acuérdense que Doppler es una técnica que mide en sonido, ¿sí? Eco, por eso se refiere a sonido. Acuérdense que el efecto Doppler, la onda rodea al objeto, ¿sí? Entonces se van a presentar, digamos, los fenómenos de reflexión, ¿sí? Difracción, etcétera. Entonces acá simplemente se van a reflejar y con base en eso los detectores, bueno, los sensores que tenga el dispositivo va a encontrar esa característica, ¿sí? Por sonido. Entonces, fíjense que aquí la hacen como una medida indirecta que se basa en el gradiente de velocidad, bueno, en este caso es de rapidez, ¿sí? También, fíjense que como hay una variación de presión, pues la técnica hace referencia a la recuperación de la presión, ¿cierto? Eso depende del tipo de anomalía o qué tan grande o qué tan pequeña sea la estenosis el paciente que la tenga. Entonces, ya con base en eso, con esa introducción, comienzan a hacer el desarrollo a partir de dónde? De la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Este SUL es la pérdida de energía, ¿sí? Aquí está la presión de la vena contracta, ¿cierto? Esta va a ser la presión en la aorta. Aquí vamos a tener la velocidad, ¿cierto? Aquí vamos a ver la velocidad de la vena contracta. Yo en la notica que les estoy escribiendo, esta V la utilizo como V minúscula, porque la primera vez que toqué esta partecita, alguien en, en un parcial me la trabajó como volumen y se pegó una enredada eh, inmensa. Yo le mandé el capítulo y yo en el tablero le escribí la V minúscula, ¿sí? Entonces, lo mismo que acá, esta es la velocidad de la vena contracta y esta es la velocidad a través de la aorta, ¿cierto? Todo lo que tenga A es aorta. Entonces, ahí comienzan a hacer un cambio, unas transformaciones, ¿cierto? Despeje de una en otra. Fíjense que aquí hacen referencia a lo que ustedes vieron en física mecánica, ¿sí? Solamente ustedes lo miran para que vean eh, el flujo a través de una válvula estenótica vista desde el punto de vista de la física mecánica, ¿sí? Aquí simplemente lo que consideran que es momentum lineal a lo largo de la dirección de flujo, ¿sí? Como está aquí, esta es la parte contracta, ¿sí ves? Aquí se sufre una constricción la arteria, la vena, etc. Entonces, aquí la ecuación de momento, acuérdense que es conservación de momento, está escrita por este lado, ¿sí? Es lo mismo, ¿cierto? La presión de la vena contracta por el área de la aorta menos la presión de la aorta por el área de la aorta, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? Si ven que todo viene de por aquí, entonces menos la densidad de la sangre por la velocidad al cuadrado en la zona de la vena contracta, ¿sí? Y por el área de la vena contracta más lo mismo, la densidad de la sangre por la velocidad al cuadrado a través de la aorta por
el área de la aorta. Fíjense que todo está relacionado. En esta parte hay todo lo referente a vena contracta y aorta, ¿cierto? Y aquí hay todo es aorta. Aquí hay vena contracta y aorta y área, perdón, de la vena contracta. Y acá está la velocidad a través de la aorta y el área de la aorta. Entonces ya ahí comienzan a hacer las respectivas transformaciones, ¿sí? Reemplazo uno en el otro. Esto lo tengo hecho en las hojitas, ¿sí? Pero al final lo que yo quiero es lo siguiente, que miren a qué es igual el área de la vena contracta y a qué es igual la velocidad a través de la aorta. Fíjense que hay problemas. En el ejemplo hay unos ejercicios en donde no me están preguntando esto, pero en la fórmula que me solicitan para calcular la pérdida de energía o el área de orificio efectiva, aparece esto. Entonces me toca calcularlo, ¿sí? Como allá tengo que mirar de estos términos cuál falta, entonces aplicando la ecuación de continuidad debo calcularlo, ¿sí? Entonces fíjense, ya aquí la pérdida de energía se transforma en esto, ¿sí? Y finalmente aquí tenemos esta formulita, ¿sí? Ya haciendo los reemplazos finales, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora sí viene el coeficiente. Fíjense que aquí que tengo salida cardíaca. Acuérdense que es que, ¿cómo se define la salida cardíaca? Acuérdense que esta salida cardíaca tiene abajo unidades de tiempo, ¿sí? Y arriba tiene unidades de flujo, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, ahí tienen que mirar cómo se define la salida cardíaca para reemplazarlo acá. Si el problema me da los datos para calcular. Aquí está el coeficiente de pérdida de energía. Si ves que aquí tenemos el área efectiva del orificio, el área de la aorta, el área de la aorta menos el área efectiva del orificio, pero fíjense que esta se define como la velocidad a través de la vena por el área de la vena sobre la velocidad a través de la vena contracta. Esta vena es la vena en la zona normal, ¿cierto? Entonces, fíjense que si el problema no me da alguna de estas dos cositas, tengo que calcularla. Lo introduzco aquí y lo introduzco acá para calcular el coeficiente de pérdida de energía. Entonces, aquí están los parámetros, ¿sí? Dicen que un índice de pérdida de energía que es menor que 0.5 centímetros cuadrados por metro cuadrado se considera como un valor crítico, ¿sí? Entonces, un valor menor que 0.5 indica una estenosis seria. Si está por encima, pues todavía se puede considerar un poco normalito, pero si está aquí en 0.5 está en el límite, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí mencionan de dónde se deriva esta área de orificio. Si usted pasa esto para acá, le va a quedar la ecuación de continuidad, ¿cierto? Aquí está un problema, ¿sí? Me dan, toman el ejemplo anterior, ¿cierto? Donde calculan por la ecuación de Gorlán, ¿sí? El área. Entonces, aquí me dan los datos, área aórtica, me dan salida cardíaca, ¿sí ves? Me dan volumen por unidad de tiempo, me dan la densidad de la sangre, ¿cierto? Me dan la velocidad en la vena contracta, me dan el gradiente aórtico promedio, ¿cierto? Que lo miden por ecocardiografía, aquí está en unidades de presión, ¿sí? Me preguntan por la pérdida de energía. Entonces, ya esos problemitas ustedes los repasan, lo hacen pasito por pasito, ojo con las unidades. Fíjense que aquí tengo 1060 dividido, 1060 dividido 2, ¿cierto? Ya al final hacen el cálculo, ¿sí? Entonces, ya aquí tienen velocidad de la vena contracta, aquí tengo 1.66. Fíjense las unidades que trabajan aquí.
densidad de kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, ya aquí dan unos factores para yo poder cancelar las unidades y que me vayan a quedar que en milímetros de mercurio. Fíjense, aquí tengo metros por segundo. Aquí ya ustedes saben que esto es 5 litros, son 5.000 mililitros o 5.000 centímetros cúbicos, que son 60 segundos, sobre el área de la aorta en centímetros cuadrados. Este es un factor para yo poder cancelar un centímetro aquí, un centímetro acá. Un metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Por ahora, como aquí me tengo que cancelar que me deben quedar unidades de presión que son metros, perdón, newton sobre metros cuadrados. Entonces, fíjense, ya como esto va a tener unidades de milímetros de mercurio, lo más seguro es que acá, después que hacen todo este cálculo, me hablan el factor de conversión que 133.3 pascales equivalen a 1 milímetro de mercurio. Entonces la pérdida de energía aquí va a ser 13 milímetros de mercurio. Todo esto, ¿cierto? Multiplicado por ese factor. Y ya ahí calculan el área efectiva del orificio. Entonces, eso lo miran ustedes con calma en la casa, ¿sí? Aquí hablan de hechos clínicos, ¿sí? La ruptura de el tendón, la cuerda tendinosa, ¿cierto? Los tendones y la parálisis muscular papilar pueden ser consecuencia de un ataque cardíaco. Esto se puede producir debido al bloqueo de la válvula y el exceso, retroceso de fluido hacia la aurícula. Eso es lo que se conoce como la regurgitación, ¿cierto? Y a menudo un pequeño prolapso de la válvula. Aquí explican esto, ya lo vieron en su anatomía, etcétera, etcétera. Ya aquí comienzan a hablar de las válvulas prostéticas, lógico, son mecánicas. La vez pasada yo les mostré eso, ¿sí? Entonces, están los hechos clínicos para que ustedes lo miren. Ahí están cuáles son las características de un tromboembolismo, ¿cierto? 99.1% de reemplazo de válvula aórtica, 98.3% de reemplazo de válvula mitral y 94.7% de pacientes en pacientes que tienen reemplazo de válvula dual. La trombosis, ¿sí? Aquí 100% de reemplazo de válvula aórtica, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen unos valores. Aquí están unos datitos, que hay un problemita ahí que de estos datos que dan aquí, ustedes lo pueden tomar, ¿cierto? Para hacer el problema. Porque hay un problemita, bueno, un caso de estudio, un caso clínico de una válvula del corazón, ¿cierto? Que es convexo cóncava. Esta palabrita la vamos a utilizar mucho ahora que veamos lentes, o sea, la parte de óptica. Entonces, aquí hacen esa partecita, el caso clínico, lo miran bien. Y a lo que yo voy son a los problemitas que están por acá, ¿sí? Los tejidos. Aquí hay algunas problemitas, algunas preguntitas teóricas, ¿sí? Por ejemplo, nombre las 4 válvulas del corazón y describa su ubicación. Describa la composición de la válvula del corazón, de una válvula del corazón, de qué materiales se pueden construir. Ellas contienen células vivas, ¿sí? Qué fuerzas directrices producen la apertura y cerradura de las válvulas del corazón, ¿cierto? Y aquí hablan de los casos clínicos, ¿cierto? En el estudio de Osirga, el gradiente de presión promedio a través de la válvula mitral cuando esta se abre fue de 4.0 milímetros de mercurio para una válvula mitral de 31 milímetros de mercurio de diámetro, con un área de orificio efectiva de 2.6 centímetros cuadrados. Aquí me preguntan, estime la velocidad de flujo promedio, o sea, Q, ¿sí? A través de la válvula. Y me dicen, ¿es el flujo laminar? ¿Cómo respondo a esta última parte?
Profe, si es turbulento o si es pues así laminar o qué. Por eso es lo que están preguntando ahí, ese flujo laminar. ¿Cómo lo saben ustedes? Profe, con el número de Reynolds, ¿no? Número de Reynolds, claro. Y para eso, etapa, usted se devuelve a capítulos anteriores y busca la viscosidad de qué? De la sangre, porque ya la necesita, ¿sí? Entonces, ya con base en eso, usted calcula el número de Reynolds y ya te mira los parámetros, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí están esos tipos de problemitas, ¿sí? Aquí ya vienen con lo que se vio, la ecuación de Gorlán, encuentre el área de válvula aórtica utilizando estimada pues, por la ecuación de Gorlán. Preguntan nuevamente cuál es la velocidad de flujo a través de la válvula aórtica durante la expulsión, ¿sí? Entonces, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense que aquí están todos esos problemitas y este está en dos líneas, ¿cierto? Pero usted tiene que mirar qué datos me dan y qué necesito. Solo todo es con ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, este 8, pues, hace una demostración, pero esa no la voy a colocar, ¿sí? Aquí ya viene la velocidad máxima a través de la vena contracta de la válvula aórtica para una salida cardíaca de 6 litros por minuto y un área efectiva de orificio de 0.7 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, aquí toman el problema 5, ¿sí? Y me preguntan cuál es la pérdida de energía en milímetros de mercurio y ve que todo está relacionado, ¿ya? Entonces, ya ustedes ahí miran, analizan el problema, analizan las unidades y se dan cuenta que estos problemas no tienen mayor complicación. Lo único que sí les digo es que tienen que saber leer bien antes de, ¿sí? Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, ahora que finalice, bueno, cuando finalice clase ahora en la tarde, yo les mando los capítulos concernientes a la parte de termodinámica, que son del libro de de Serway, el 19, temperatura, y el capítulo 20, que hace referencia a la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Además de eso, yo tengo aquí unas notitas de termodinámica que complementan esa partecita. En parte está tomada de ahí y en parte está tomada de otro libro de biomecánica de fluidos, ¿sí? Que trata la parte termodinámica. Ahí están unas relaciones termodinámicas para aplicarla al flujo sanguíneo. Están los gases ideales, etcétera, etcétera, calorimetría, etcétera. Eso se lo voy a mandar. Igualmente tengo aquí, recordando lo que vieron ustedes en química general, la ley de Boyle, ¿cierto? La ley de Charles, aquí hay unos problemas resueltos que tienen cuestiones de unidades, ley de Gay-Lussac, ¿sí? La ley de las presiones parciales de Dalton, que esas las vamos a utilizar. Yo les mandé un documentico que dice mecánica de ventilación alveolar o ventilación alveolar. Ahí vamos a utilizar esta ecuación, la ley de las presiones parciales. Acuérdense que en los pulmones se mezcla agua, vapor, con el aire del medio ambiente, entonces ahí la vamos a utilizar. Aquí está la ecuación de los gases ideales, están unas relaciones de unidades, ¿sí? Dependiendo en cuál unidad me dé la presión, entonces yo utilizo un factor. Ya aquí viene lo referente a la primera ley, bueno, y hay unos problemitas que están resueltos, ya a su debido tiempo yo les digo. Hay otros que están a mano, yo voy a tratar de digitarlo en un documento de eso porque me quedó a mano muy pesado, eso fue del semestre pasado, como yo los tenía hecho, entonces los escaneé y como no me daba tiempo de digitarlo de pasito por pasito, entonces
siempre están como pesaditos, 10 a 12 megas. Bueno, entonces para dar inicio a la parte de termodinámica, vamos a mirar esto, ¿sí? Lo que hace referencia a la termodinámica. ¿Sí? Con el prefijo termo, ya yo sé que hace referencia a calor, ¿sí? Y dinámica, ya ustedes que hace referencia a movimiento. En este caso, simplemente lo que yo puedo decir que es que vamos a tratar un fluido que está a una temperatura más alta o más baja, ¿sí? De la temperatura ambiente, bueno, la que nos rodea, del medio donde estamos. Entonces, pues, en términos generales, la termodinámica lo que trata que es el estudio del flujo de calor de una zona de mayor temperatura a otra zona de menor temperatura. Por eso se hace relación con la física mecánica, ¿cierto? Entonces, en la mecánica, ¿qué conceptos vimos nosotros o se ven allá? La masa, la fuerza y la energía cinética. Estos conceptos básicamente se miran desde el punto de vista cuantitativo. Por lo tanto, la mecánica que incluye la termodinámica, ¿cierto? Entonces, los datos que me va a proporcionar ella o los resultados son resultados cuantitativos, ¿sí? Como estamos con la parte referente a termo, o sea, calor, entonces lógico, vamos a relacionar los conceptos de temperatura, de calor y de energía interna. Entonces lo podemos mirar así. Esto es lo que está muy adentro de uno. Esto es lo que se transpira y este es el sensor que me dice qué tan organizado o qué tan desorganizado está esa parte interna. Entonces, ya este término energía interna ya hace referencia a lo que es como tal la termodinámica. Eso es lo que me lleva a mí a pensar o a tener la idea de frío y caliente, ¿sí? Yo digo, toco un pedazo de hielo, yo digo, siento, eso está frío. Tomo una plancha o tengo una cuestión calentando, la toco, yo digo, esto está caliente, ¿sí? Lógico que ya por las transcripciones que hace el cerebro debido a todos los estímulos nerviosos que existen, entonces es esto, ¿sí? Enseguida lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y cuando veamos la primera ley, ahí vamos a cuantificar esto. Calor, lo que les estaba diciendo, ¿qué tanto calor debo suministrar yo a un litro de agua para ponerla en su punto de ebullición? Entonces ahí tengo que tener en cuenta que la presión de dónde, del lugar donde estoy. El agua ebulle más rápido a mayor altura que a nivel del mar, ¿cierto? Entonces la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar es de 100 grados Celsius, o sea, a una atmósfera de presión, ¿cierto? Pero mientras que, por ejemplo, aquí en Medellín, que la presión es de 640 milímetros de mercurio, el agua hierve por debajo de 100 grados Celsius. O sea, si mi mente no me falla, el agua hierve aquí a los 96.5 grados Celsius, ¿sí? Entonces, que usted me diga que el agua hierve aquí a 100, yo no le creo, y es mentira, ¿cierto? Entonces, ahí para yo llegar a eso tengo que suministrar calor. Y como les estoy diciendo, fíjense, 96.5, 100, tiene que ver con la temperatura. ¿Cómo lo sé yo? Por un termómetro, ¿sí? Que es el que me va a medir el grado de energía interna a través de qué? Del calor. Y aquí están los conceptos. Los conceptos simplemente me van a decir, la temperatura es la que me va a especificar si un objeto está en equilibrio térmico con otros dos, con otro objeto, pues. El calor simplemente va a ser la transferencia de energía a través de algo. Entonces ya le voy a hacer los esquemitas de una frontera, de un sistema que yo tengo aislado, ¿cierto? Y debido a un delta de T, ¿sí? Y la energía interna, ¿sí ve?
aquí está toda la energía de un sistema que se asocia a sus componentes microscópicos, ¿cuáles? Átomos y moléculas, ¿sí? Y cuando se observa desde un sistema de referencia en reposo respecto al centro de masa del sistema, ¿sí? Bueno, vamos, ya miro aquí, listo. Las dos diapositivas y vamos a, enseguida le hago los dibujitos, la ley cero de la termodinámica. Ya vamos a ver la ley de la termodinámica. La ley cero tiene que ver con el equilibrio térmico. Acuérdense que aquí simplemente me mencionaron, por aquí está la palabra equilibrio térmico, ¿sí? Entonces la ley cero tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos cuerpos calientes, enseguida les hago el dibujito y lo pongo en contacto con un tercero, entonces a medida que transcurre el tiempo, el calor va a fluir de lo más caliente a lo más frío, ¿sí? Y el otro es, para yo censar eso, entonces yo utilizo unos dispositivos que se llama termómetro y dependiendo de la región, entonces yo utilizo la escala Celsius, ¿cierto? En términos de la escala absoluta o la temperatura en Kelvin, aquí está la relación, ¿cierto? Aquí paso de Kelvin a grados Celsius, ¿sí? Y aquí está la temperatura en grados Fahrenheit a partir de grados Celsius o viceversa. Y aquí está la temperatura en grados Rankine, que son las que utilizan por allá en el sistema inglés, ¿ya? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, lo que yo les estaba informando ahorita, ¿sí? Sobre la ley cero de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, vamos a, bueno, antes de eso, voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, bueno, vamos a suponer que yo tengo algo aquí, ¿cierto? Este es mi sistema, ¿sí? Entonces, voy a colocar aquí mi sistema, ¿sí? Y lo que está alrededor, lógico, se llama alrededores, ¿sí? Entonces, lo que voy a mirar acá, y ya después en la primera ley fijamos los signos, entonces lo que voy a observar acá es lo siguiente. Voy a colocarlo de este color. Los alrededores pueden trabajar sobre el sistema, ¿cierto? O el sistema puede trabajar sobre los alrededores. O dicho otras palabras, el sistema permite el paso de energía y, por qué no, de materia a su interior y viceversa. El sistema transfiere energía y masa a sus alrededores. Entonces, acá, este bordecito negro es lo que se conoce con el nombre de la frontera, ¿cierto? O en términos termodinámicos, se conoce con el nombre de una pared, ¿sí? Entonces, esa pared, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo lo que tengo aquí lo voy a pintar de azul, ¿cierto? Supongamos que todo esto que está en azul, ¿sí? Se llama universo, ¿sí? Entonces, si yo de ese universo aíslo este pedacito, ¿sí? No lo voy a tomar todo. Entonces, ese pedazo que yo aíslo se denomina sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es una porción del universo que se aísla para su estudio determinado o su estudio específico. El sistema se comunica con los alrededores a través de una pared o de una frontera, ¿cierto? Que puede ser permeable, semipermeable o impermeable, o como ustedes llaman en la membrana, una membrana permeable, semipermeable o totalmente impermeable, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con estas dos flechitas moradas que están acá. Entonces, suponiendo que esa frontera o que ese entorno, perdón, esa pared
es totalmente permeable, entonces va a haber salida y entrada de quién, de masa y energía, ¿dónde? Al sistema. ¿Sí? Si es semipermeable, entonces solamente va a permitir el paso de algo. Y si es totalmente impermeable, no va a permitir ni salida ni entrada de nada. Y cuando eso sucede, se denomina adiabática, que, como les dije, ahora que damos la primera ley, que tiene que ver con esos dos conceptos, entonces profundizamos un poco más. Por el momento, tenemos que mirar que yo tengo mi sistema, ¿sí?, que va a estar en contacto con los alrededores, ¿sí?, que si permite el paso de esto, entonces va a ser un sistema abierto, que si no va a permitir el paso, va a ser un sistema cerrado, y ahí van a aparecer otras condiciones. Bueno, como tengo eso así, entonces vamos a mirar enseguida lo siguiente. Vamos a ver lo que es la ley 0, ¿sí?, de la termodinámica, ¿ya? ¿Qué dice o de qué trata la ley 0 de la termodinámica? Esta tiene que ver con el equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, esa simplemente lo que me especifica, ¿qué es? Me especifica que si yo tengo dos cuerpos a una temperatura, ¿sí?, T1, por ejemplo, yo puedo tener aquí, puedo tener un cuerpo A y puedo tener un cuerpo B, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, un cuerpo A y vamos a tener un cuerpo B. Estos dos cuerpos inicialmente están a una temperatura T1, ¿sí? Posteriormente, yo estos cuerpos tomo uno o tomo los dos, ¿cierto? Vamos a tomar lo siguiente, vamos a hacer esto enseguida. Vamos a dibujarlo de la siguiente manera ahora. No, o sea, no es la formita es esta. Vamos a suponer que tengo y tengo este cuerpecito, ¿sí?, en contacto. Nuevamente tengo el cuerpo A, ¿sí?, y tengo el cuerpo B. Lógico, aquí lo voy a encontrar a una temperatura T1. Están calientes, y esto lo voy a colocar con un tercer cuerpo. Vamos a llamarlo C, ¿sí? Entonces voy a colocarlo aquí. Entonces aquí voy a tener el cuerpo C. Entonces lo que va a suceder, ¿qué es? Lo que va a suceder es lo siguiente, que de A va a pasar flujo de calor, y de aquí también va a pasar flujo de calor. De B va a pasar flujo de calor. Ya le voy a colocar las flechitas iguales para que se den cuenta que este cuerpo C, que estaba a una temperatura T2, ¿cierto? Y todo este conjunto que está aquí tiene la condición de que T1, ¿sí?, es mayor que T2, ¿sí? Entonces, lo que sucede ahí que es, usted inicialmente observa que esta flecha que viene de A a C y de B a C son mayores que la flecha que va de C a A y de C a B. Entonces, cuando esto sucede, quiere decir de que los tres cuerpos están en equilibrio térmico. Entonces, la ley 0 de la termodinámica no es más que la ley que trata acerca de si se tienen dos cuerpos, digamos, dos cuerpos con distintas temperaturas, el flujo de calor
se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura y con el pasar del tiempo se encuentra, o sea, para este caso, que ya está aquí, se encuentra que T1, ¿cierto? Va a ser igual a T2, ¿sí? O sea, encuentro equilibrio térmico, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí, en esa parte, pues, ¿cómo sé yo cuál está caliente, cuál está, pues, o a temperatura ambiente? Simplemente con el termómetro. Ahora, Profe, hola. te pregunto, la temperatura también en el vacío, por decirlo así, tengo dos cuerpos en el vacío, la temperatura también se va, pues con el vacío, pues se va también a equilibrar o se queda estable. Pues si yo meto dos cuerpos en un vacío. La temperatura en el vacío se, digamos, yo puedo poner a evaporar agua sin calentarla. ¿Cómo lo puedo hacer? Haciendo alto vacío. Usted ve el agua ebullir y usted toca las paredes del recipiente y están a temperatura ambiente, pero dentro usted ve el agua ebullir. Si yo le hago una presión alta. Eso tiene que ver con el diagrama de fases del agua, que creo que a ustedes se los enseñaron en química básica. Hay un punto que se conoce como el punto triple, ¿sí? En ese punto triple coexisten la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, ese punto tiene una presión y tiene una temperatura. A esa presión y a esa temperatura, cuando yo la alcanzo, entonces yo puedo observar que disminuyendo la presión, si yo me muevo por la línea de equilibrio, yo puedo observar que sin necesidad de calentar, yo puedo hervir agua, ¿cierto? Simplemente haciendo vacíos. Ya usted lo que tiene que mirarla, y ahora que veamos las leyes de los gases, es la relación que hay entre la presión y la temperatura, la presión y el volumen, ¿cierto? Entonces, lógico que allá vamos a tener otras variables que se conocen como variables de estado, ¿sí? O funciones de estado. En ese caso, ahí tenemos que considerar si el proceso es cíclico, bueno, si ese proceso es cíclico, si no es cíclico, cómo es el diferencial de temperatura o el diferencial de calor para yo poder decir de que esa diferencial es exacta o inexacta. Entonces yo puedo manejar variables intensivas y variables extensivas. Entonces cuando yo tengo esa relación, yo puedo establecer que en la parte de las diferenciales exactas e inexactas, yo puedo transformar una en la otra. Eso lo retomamos en la primera ley, que es la variación de energía interna, que se define como la suma del calor más el trabajo. Pero en ese caso son variables de funciones de estados, ¿cierto? Con diferenciales, una exacta y la otra inexacta, ¿sí? Entonces, con la presión, lo que se hace es disminuir todo, que las moléculas queden, digamos, si es un alto vacío, ellas no van como a interactuar entre sí, sino que siguen moviéndose, ¿cierto? Pero si yo las trato de, digamos, de presionar más o extraer todo lo que tengo ahí, entonces yo puedo observar tranquilamente su punto de ebullición. ¿Cuánto? Tengo que colocar un sensor y me voy a dar cuenta que va a estar cerca o exactamente en el punto triple, ¿sí? Que es donde coexisten las tres fases, ¿sí? Y que yo la dejo un buen rato y se me evapora completamente, no. Tú la ves hervir, pero el volumen no va a disminuir porque el líquido no va a salir, en caso que sea líquido. Bueno, si es ebullición tiene que ser líquido, pues no se va a derramar ni nada de eso, ¿sí? Y usted toca las paredes del recipiente y usted ve a temperatura normal, ¿sí? Que esa es una de las preguntas que hacen, por ejemplo, en química general cuando están viendo gases. Y en los laboratorios, sobre eso, ¿sí? Listo, pero o sea que en el vacío, digamos que cambia solamente, digamos, la presión pues del vacío cambia la estructura, por decirlo así. Pues La estructura no la cambia, no. La la parte estructura en el física. caso viene a ser la misma. La estructura no cambia. Lo que cambia son las condiciones de presión
presión y temperatura. Y lógico, la densidad, ¿sí? Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces ya aquí tenemos la ley cero de la termodinámica, simplemente para hacer correlación con esto. Bueno, entonces, retomando un poco lo que teníamos ahora rato aquí, ¿sí? Ya tengo las escalas, entonces, ahora sí vamos a mirar algo que hace referencia y ustedes lo utilizan a lo que, digamos, les llama la atención las cuestiones de los materiales. Entonces, aquí voy a mostrarles lo que hace referencia a la expansión térmica de sólidos y de líquidos, ¿sí? Acuérdense que un sólido, ¿sí?, tiene un volumen y una forma definida, porque los átomos, bueno, digámoslo en términos generales, las partículas que lo constituyen tienen una distancia definida. Por lo tanto, ellos van a tener esa característica, ¿cierto? En cambio, los líquidos, y lógico, las partículas van a estar ordenadas. En cambio, los líquidos van a encontrarse semi-organizadas o semi-ordenadas, y los gases sí van a estar totalmente desorganizados. Entonces acá lo que vamos a mirar que es, vamos a expandir un sólido, ¿sí? Entonces eso se llama expansión térmica. El ejemplo típico es, usted toma una varilla de hierro o de cualquier metal, una varilla, una lámina, usted comienza a calentarla, lógico, sin fundirla. ¿Usted qué va a observar? Usted va a observar que la varilla en principio va a que va como a engrosarse y se va como a estirar, ¿cierto? Ese engrosamiento o estiramiento, bueno, y estiramiento se debe a este señor, a ese parámetro alfa que se conoce como el coeficiente de expansión lineal promedio. Y enseguida les hago el dibujito. Ese señor se va a definir como la variación en longitud con respecto a la variación en temperatura, ¿sí? Y si yo quiero saber cuánto varía la longitud, simplemente lo que hago es despejarla de aquí, ¿cierto? Esta delta de T pasa acá y me queda delta de L sobre Li, y después este Li vuelve a pasar acá, ¿cierto? Entonces, vamos a mirarlo en ese aspecto. Vamos a mirarlo así. Entonces, vamos a ver que si yo tengo, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a escribirlo aquí con una forma, no, vamos a escribirlo mejor así. Yo tengo aquí una barrita, ¿sí?, de longitud L, ¿sí? Esta barrita va a tener una longitud L, ¿sí? Li, vamos a colocarle aquí Li, ¿sí? A esa barrita yo la voy a calentar, voy a colocarle calor, ¿sí? Entonces, con el tiempo, ¿qué voy a observar yo? Entonces, aquí lo que voy a observar es que como yo la calenté, vamos a hacer esta barrita y vamos a colocar en rojito. No quiere decir de que simplemente se caliente este pedacito, no. Se calienta toda la varilla. Entonces, aquí lo que voy a observar es que aquí voy a tener que una temperatura inicial y acá voy a tener una temperatura final, ¿sí? Lógico, la temperatura inicial es menor que la temperatura final. Entonces, fíjense que ahora que tengo este pedacito de aquí, va a ser un delta ¿de quién? De L. Aquí, ¿qué va a aparecer? Como yo tengo las dos temperaturas, aquí voy a encontrar un delta de T, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, pues yo lo que puedo hacer es que dependiendo del material que tenga aquí, él va a tener
un coeficiente de expansión lineal, porque lo estoy haciendo así, que por definición, si ven, por definición, allá yo se lo había escrito de la siguiente manera, delta de L, ¿cierto? Sobre la longitud de la varilla inicial, ¿cierto? Partido delta de T. Enseguida les muestro. Estos ya están tabulados. El hierro, el aluminio, ¿sí? Entonces, si yo quiero averiguar cuánto se alargó esa varilla, entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Entonces, de aquí, yo, alfa, ¿cierto? Por delta de T va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A delta de L sobre LI. Y de aquí, ya, entonces yo lo que hago que es alfa o la longitud inicial por alfa por delta de T, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? A delta de L. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta lo siguiente, que delta de T, ¿sí? Delta de T, entonces el calor va a fluir de lo más caliente a lo más frío, ¿cierto? Yo aquí pasé calor, entonces esto se va a calentar y se calienta toda la varilla. Entonces, este delta de T va a ser igual a ¿quién? A la temperatura final, ¿cierto? Menos la temperatura inicial. Y el delta de L, ¿sí? Delta de L va a ser igual a ¿quién? A la longitud final, ¿sí? Menos la longitud inicial. O sea que yo puedo transformar esta ecuación en ¿qué? Esa ecuación me va a quedar como LI, ¿cierto? Que multiplica a alfa y multiplica a ¿qué? Entonces, aquí me va a quedar TF, ¿cierto? Menos TI, ¿sí? Y aquí voy a obtener LF menos LI, ¿ya? Al yo pasar LI para acá, entonces ya me queda eso como factor común, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los ejercicios, por lo general, este pedacito no lo trabajan así, sino lo trabajan como delta de T. Entonces, los problemas dicen, el incremento o la variación de temperatura fue 6 grados, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que me van a preguntar cuánto se alargó el cuerpo, ¿cierto? Entonces, aquí, ya dependiendo de las condiciones, enseguida les muestro en el capítulo del libro para que ustedes lo miren, hace referencia a esa partecita. Ahora, con respecto a eso, pues miremos enseguida lo siguiente. Aquí lo tengo, ¿sí? LF menos LI igual a alfa LI TF menos TI. Entonces, siempre que a mí me digan cuánto se estiró la varilla o cuánto se estiró el cuerpo, va con esta formulita, ¿sí? El otro parámetro que se ve ahí es el coeficiente de expansión volumétrico. Acuérdense de que un sólido tiene volumen definido, entonces el coeficiente de expansión volumétrico promedio se representa por la letra beta, ¿sí? Es lo mismo, si usted se sabe uno, usted saca el otro de uno. Vea que es muy fácil. Usted se sabe este, ¿cierto? Usted se sabe este. Vea que es muy fácil sacarlo. Usted se sabe este, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Pues voy a escribirlo aquí en azul y voy a borrar primero aquí. Ya yo sé de que esto que está por aquí es longitud, pero ahora yo lo quiero mirar de frente, ¿sí? O sea, vamos a mirarlo en términos de, supongamos que tengo una varilla cuadrada, entonces yo aquí lo que puedo dibujar que es
tengo esto, tengo esto. De área cuadrada, pues, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿sí? Tengo esta cosa. Y por aquí vamos a tener esto y tengo esto, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando yo suministro calor por aquí, ¿sí? O sea, hago esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va, voy a colocarlo en este colorcito, se va a estirar, ¿sí? Que es la expansión lineal. O sea, va a moverse así, voy a colocarlo en una dirección. Y lógico, como esto tiene largo, ancho y alto, entonces también va a sufrir otro movimiento así, ¿cierto? O sea, de volumen. Entonces, el volumen de esto, dependiendo de la figurita, entonces, ¿el volumen qué es? Volumen es el producto de quién? Del largo por el ancho por el espesor, bueno, por la altura, ¿sí? Entonces, listo. Cuando me hablan de eso, entonces aquí lo que voy a encontrar que es el coeficiente de expansión volumétrico promedio. Y ese coeficiente yo lo puedo escribir como, por definición, ¿sí ven? Entonces, fíjense que como es volumen, ya no utilizo esto. Entonces, lo que utilizo que es, aquí voy a ver una variación de volumen, ¿sí? Con respecto al volumen inicial, ¿sí? Sobre la variación de ¿qué? De temperatura, ¿ya? Y de aquí, entonces, ¿qué puedo decir? De que beta, ¿ya? Beta va a ser igual, perdón, de aquí, ¿qué puedo decir? Lo que puedo decir es que beta por delta de t, ¿sí? Va a ser igual ¿a quién? A delta de b sobre bi. Y si quiero mirar la variación de volumen, entonces voy a decir de que bi, ¿sí? Por beta por delta de t va a ser igual ¿a quién? A delta de b, ¿sí? Lógico, aquí delta de teta es este mismo. Y delta de b, ¿qué es? Es b final menos b inicial. Entonces, aquí esto lo puedo escribir como bi, ¿cierto? Por beta, que multiplica. Bueno, vamos a escribir mejor esto así. Vamos a escribirlo como TF, ¿sí? Menos TI, ¿sí? Igual a BF menos BI. ¿Sí? Y fíjense que esta expresión que tengo aquí es esta que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, basta saberse una y saca las demás. Entonces, como el cuerpo se expande en forma lineal, en forma volumétrica, entonces yo puedo establecer una relación entre los dos, ¿cierto? Porque eso se da simultáneamente, que es lo que les digo aquí enseguida, ¿sí? El coeficiente de expansión lineal promedio y el coeficiente de expansión volumétrico promedio están relacionados por esto. Beta es 3 veces el coeficiente de expansión lineal. ¿Por qué se hace esta relación? Por lo siguiente. Cuando usted calienta en un recipiente de vidrio agua, bueno, un líquido, ¿sí? Se calientan ambos y se expande, bueno, se calientan ambos. Esos varían tanto el coeficiente de expansión lineal como el coeficiente de expansión volumétrico, ¿sí? Entonces, ahí ya me toca plantear, si yo tengo esos dos, reemplazar este aquí y calcular la variación de volumen. O, si yo tengo el sólido, ¿sí? Reemplazo
este alfa, que va a ser 1/3 de beta, lo reemplazo en la otra ecuación, ¿cierto? O sea, en esta, ¿sí? Para mirar que la variación de longitud, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el caso. Ya les voy a mostrar una figurita. Cuando a usted o usted introduce una argolla en una varilla y después no la puede sacar, entonces, ¿usted qué viene? Usted calienta, ambos, uno se expande más que el otro dependiendo del coeficiente y el anillo puede deslizarse fácilmente a través de la varilla, ¿cierto? Entonces, ahí está la combinación de estos dos, ¿sí? Y el otro con el área es lo mismo, pero aquí es la relación esta. Área o la variación de área va a ser igual a 2 veces el coeficiente alfa por el área inicial por la variación de temperatura. Pero esta expresión que está aquí es por una placa rectangular. ¿Por qué una placa rectangular? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, entonces por eso aparece este 2. ¿Ya? Si apareciera otra constante, bueno, otra variable, entonces sería 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está eso. Si ves con densidad, lo mismo. Aquí caería densidad inicial, aquí sería variación de la densidad, variación de la temperatura y un coeficiente volumétrico, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mirar eso antes de entrar a la parte de gases ideales. Aquí está, temperatura, la ley cero, ¿sí? Temperatura y escala, temperatura absoluta, expansión térmica. Eso lo tomé de aquí, ¿sí? Porque básicamente cuando ustedes trabajan materiales, ustedes van a preparar aleaciones o van a interactuar con una materia orgánica, entonces necesitan conocer ciertos parámetros, por ejemplo, el módulo de elasticidad, lo más importante que es la plata, el costo de las materias primas, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí está un ejemplo, una foto, pues, en las carreteras y en los puentes, siempre entre las losas va a haber una separación y por lo general coloca un material que puede ser hierro, ¿sí? Usted, por ejemplo, cuando sale del ITM, las losas de la carretera, ¿sí? O los andenes tienen una medida específica y entre placa y placa, bueno, entre losa y losa, hay una separación y eso es para ver esto, ¿sí? Para ver la expansión térmica de el material. Fíjense que esto es un muro de una casa. Un maestro de obra no coloca los adobes así porque quiso, ¿no? Fíjense que aquí hay unas separaciones que lo rellenan con mezcla. Entonces, y fíjense que estos no van seguidos, sino van alternos. Uno aquí que va encima lleva la mitad encima por un lado y el otro por el otro. De tal manera que la expansión se distribuya horizontal y verticalmente para distribuir la carga de lo que esté por acá encima. Bueno, eso se estudia en estática, por eso los cálculos estructurales en ingeniería civil se hacen de esa manera y esto va a disposición de diseño, ¿sí? Por eso, cuando se va a construir un edificio de apartamentos, el arquitecto o el ingeniero calculista hace el cálculo de la longitud del muro o el área del muro con respecto a las dimensiones de cada bloque. Entonces, por eso, ellos dicen, necesitamos 1.000.000 de bloques o 1.000.000 de adobes con esta dimensión. ¿Listo? Entonces, ya él sabe que, por ejemplo, un ancho de un muro A gasta tantos adobes, ¿cierto? En la primera fila y en el otro, entonces van a ir intercalados, ¿ya? Entonces, por eso, ya él lo hace con base en el cálculo de estructuras de las vigas que están encima y de las columnas, ¿sí? Entonces, ahí, eso lo hace por la expansión del material, ¿sí? Tanto lineal como volumétrico. Entonces, fíjense que aquí
están las formulitas esas, ¿sí? El alfa, que es el coeficiente de expansión lineal, ¿sí? Ya lo mostré. Lo que yo les decía ahora era esto, ¿sí? Por ejemplo, en una argolla, bueno, una arandela, ¿sí? Tiene un radio interno A, un radio externo B. Aquí tenemos a una temperatura inicial. Lo caliento y fíjense que ella engrosa tanto en área como en longitud, ¿sí? Aquí que tengo temperatura inicial más una variación de temperatura, ¿cierto? Entonces, aquí esto puede salir fácil, entonces se expande. Aquí está, digamos, el coeficiente de expansión volumétrico, ¿sí? Aquí está la tablita que yo les decía, promedio. Para algunos materiales tenemos de este lado los sólidos, de este lado los líquidos. ¿Y ves? Las unidades son grados a la -1. Aquí puede ser Kelvin o Celsius, ¿cierto? Entonces se van a cancelar. Aparecen aluminio, latón y bronce, vidrio ordinario, vidrio Pyrex, ¿sí? Invar, que es la aleación níquel-hierro, etcétera. Entonces, aquí aparecen esos valores, ¿cierto? Aquí está un dispositivo que se llama un sensor de temperatura, que cuando hay una variación de temperatura se corva, ¿cierto? O aquí se dispara, como si fuera un platino de un distribuidor, ya sea de una moto, de un carro cuando salían, ¿cierto? Entonces, aquí no hay flujo, aquí sí hay flujo de corriente o de calor, ¿cierto? Entonces, aquí hay un problemita de lo que yo les estaba diciendo. Por favor, ahora que les llegue esto, ustedes lo miran, o si tienen el libro, ustedes lo pueden mirar. Hay dos preguntas, una pregunta A y una pregunta B, ¿cierto? Entonces, en la primera, bueno, el enunciado del problema lo que dice es que hay un segmento de vía de ferrocarril de acero, y ya yo sé que es acero, me toca buscar el alfa del acero, tiene una longitud de 30 metros, ¿sí? Cuando la temperatura es de 0.0 grados Celsius. Me dicen, ¿cuál es la longitud cuando la temperatura es de 40? Fíjense, aumentó la temperatura, pues tengo que buscar el alfa del acero y aplico la formulita esa que les escribí al final. Entonces, aquí lo explica, fíjense, aquí está la fórmula, variación de la longitud, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura. Esto, fíjense, este numerito que aparece aquí, que es el coeficiente de expansión lineal, que está ya tabulado. ¿De quién? Del acero. Esta LI me dicen que es 30 metros. Ojo, no es 30.000, ¿sí? 30 metros. Y aquí la variación de temperatura, ¿cierto? Entonces, me dicen que, fíjense que acá por lo general me mencionan es cuando la temperatura es de 40, ¿sí? Hubo una variación desde 0 a 40, entonces 40 menos 0 da 40, ¿cierto? Entonces, ahí calculan ya cuál fue la variación de longitud, ¿cierto? O sea, 0.13, ¿sí? Ahora, fíjense que tengo la expresión delta de L que dio esto. Ese es delta de la barrita que yo les dibujé y el extremo de lo pinté de rojo. Como me están preguntando cuál es la longitud final, entonces este numerito se lo resta a quién? A la longitud inicial. Por eso aparece 30.00 más este numerito, ¿sí? Entonces ya ahí calculo que la longitud final de la vía de ferrocarril es ¿cuánto? 30.013. Fíjense, ojo, que yo siempre utilizo, en los miles yo no utilizo los puntos, ¿cierto? Siempre y cuando que aquí, por ejemplo, apareciera, estuviera por aquí, ahí sí colocaba yo 3000 y algo, ¿cierto? O si no, lo coloco de 1, ¿sí? Acá este número no es 30.000, es 30.0.
¿Qué significa? Que midieron con un dispositivo que tiene aproximación de las milésimas de metro. O sea, una medida muy precisa para poder calcular con exactitud cuál es la variación térmica de los materiales, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos esa parte. La segunda parte, pues, ya tiene que ver con qué tan flexible o no es esa vía. Aquí dice, pero ya esto es otra parte de, digamos, de la mecánica de fluidos, ¿cierto? Ahora me dicen que suponga que la vía está rígidamente sujeto a 0 grados Celsius, de modo que se evita la expansión. ¿Cuál es el esfuerzo térmico? ¿Cierto? O sea, el módulo de Young, que se establece en la vía si su temperatura se eleva a 40. Entonces, ya esta partecita ya tiene que ver con la mecánica de materiales. Creo que ustedes ven un cursito de eso. Pues acá simplemente yo no voy a tropezarlo. Me interesa simplemente esto. Pero acá simplemente es el Tau. ¿Se acuerdan cuando vimos física de mecánica de fluidos? Este es el Tau. Es fuerza por unidad de área. ¿O qué más? Presión, ¿cierto? Cuando estoy trabajando con sólido, entonces se llama esfuerzo de tensión, fuerza sobre área. Pero esto es proporcional ¿a quién? A la variación de la longitud. Y la constante de proporcionalidad es el famoso módulo de Young, ¿cierto? Entonces, el módulo de Young para eso también está tabulado. Eso está en el capítulo 12 de volumen 1 de Serway. Entonces, F sobre A va a ser igual a 20 por 10 a la Newton sobre el metro cuadrado, o sea, presión. Variación de longitud, ya sé que es 0.013. La longitud inicial es 30.00 metros y me da que el esfuerzo es este. O sea, no tiene mayor complicación, ¿cierto? Entonces, eso lo hacen inclusive ustedes cuando están diseñando una prótesis biomédica de aleación, ¿sí? De material metálico. ¿Sí? Entonces ustedes calculan cuál es el módulo de Young para poder mirar cuál es el peso que va a soportar del cuerpo de la zona en donde se encuentra. ¿Sí? Pues esos problemas están ahí. Lo mismo sucede con un tornillo que se llama el corto electrotérmico. Aquí sí hay una fluctuación de voltaje, lógico, como la temperatura, acuérdense, la electricidad produce aumento de calor, entonces esto se va a expandir, ambos tornillos, entonces no se tocan, quedan siempre separaditos. Aquí está ese problema, tienen dos tornillos, uno de acero y uno de latón, tiene una separación de 5 micras, aquí está la separación. El tornillo de acero tiene una longitud de ¿cuánto? De 0.010 metros y el latón 0.030, ¿ya? Entonces, aquí está el problema, mencionan potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, fíjense, como hay dos materiales, entonces tengo que estudiar la variación de longitud de quién, del latón, y la variación de longitud de quién, del acero. Tengo que buscar quién, el coeficiente de expansión lineal del latón y del acero. Y ya hago la relación. ¿Qué me están preguntando ahí? Me están preguntando a qué temperatura, ¿cierto?, se tocarán los tornillos. ¿Sí? Es delta de T. Aquí encuentran esto, ¿sí? Esta relación que está aquí, encuentran es 5.0 por 10 a la menos 6 metros. La primera averiguan cuál es la expansión lineal y después despejan delta de T aquí, ¿sí? Y obtienen hacen esta operación. Y obtienen el delta de T, ¿cuánto es? 7.4. Pero como me están preguntando por la temperatura final, entonces la temperatura que va a ser 27, que era la inicial, más esto, que fue el aumento, que va a ser 34.4. ¿sí? Entonces, ahí tenemos la ecuacióncita. Entonces, cuando yo tengo dos materiales, acuérdense que tengo que averiguar tanto el coeficiente de expansión lineal o volumétrico de ambos
materiales o si están mezclados, averiguo uno y lo reemplazo en la ecuación del otro, ¿ya? Esto para la persona o compañero de ustedes que preguntó sobre el vacío. Fíjense que el agua, cuando tiene una densidad de 1, yo aumento la temperatura, ¿sí ves? A medida que aumento la temperatura, el agua, esta curva de densidad contra temperatura, la densidad disminuye. O sea, no es la misma densidad del agua aquí en Medellín que la densidad del agua en la costa, a nivel del mar, porque allá la temperatura es mayor, ¿cierto? Entonces, aquí está esta. Ahora sí, vamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una preguntita, pero no sé, pues, puede ser una pregunta un poco tonta, pero por ejemplo, ¿por qué disminuye la densidad? ¿Porque se evapora más el agua o porque pues existen diferentes propiedades? ¿Ok? Depende del líquido. Por ejemplo, los líquidos tienen distintas fuerzas intermoleculares, ¿cierto? La potencia de la fuerza intermolecular es distinta entre ellos. Por lo tanto, si el líquido es muy volátil, digamos que usted percibe muy rápidamente su olor, eso se conoce como presión de vapor, quiere decir de que las moléculas están muy separadas, entonces su densidad tiene que ser menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier brisa, cualquier corriente de aire, bueno, de fluido, en este caso digámosle aire, arrastra muy fácil las moléculas que están sobre la superficie. Entonces ellas se evaporan muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, la densidad de la acetona con respecto a la densidad del agua, la acetona tiene menor densidad. ¿Por qué? Porque las fuerzas cohesivas de las moléculas que componen la acetona son menores que las moléculas de agua, ¿ya? Y eso tiene explicación. La molécula de agua, ¿cuántos elementos tiene? 2, oxígeno e hidrógeno. La molécula de acetona, ¿cuánto tiene? Tiene 3. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Pero aparte de eso, tiene unos enlaces que son enlaces de Van der Waals y tiene un elemento que es bastante electropositivo, o sea, su electronegatividad con respecto a la del oxígeno es un poquito más grande, ¿ya? Mientras que el agua, la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el agua es mayor, ¿cierto? Perdón, la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Va a ser tal que el hidrógeno, como tiene un solo electrón y es más pequeñito que el oxígeno, él fácilmente se va a unir al oxígeno. Mientras que el carbono está muy cerca del oxígeno, el oxígeno es del grupo 6, el carbono es del grupo 4, entonces van a tener valores de electronegatividades similares. Entonces, por eso, en ese aspecto, como el oxígeno es muy afín con las moléculas de agua y por las interacciones electromagnéticas que se dan con la corriente de aire, entonces el oxígeno prefiere ser amiguito de los que traen el agua allá para formar puentes de hidrógeno, mientras que el enlace carbono-hidrógeno no lo permite. Esto más o menos te lo explico así, en términos de química, pues. Y acuérdense que el agua tiene una constante dieléctrica muy alta. Entonces, vamos a pintar, por ejemplo, la molécula de agua, ¿sí? Tiene un par de electrones libres aquí, ¿sí? Aquí tengo, aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo otro hidrógeno, ¿cierto? Entonces, la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del hidrógeno, entonces aquí voy a tener una carga parcialmente negativa y aquí voy a tener una carga parcialmente positiva, al igual que esto, ¿cierto?
positiva, ¿cierto? Entonces, aquí va a existir un vector de momento de dipolo dirigido hacia acá y dirigido hacia acá, ¿sí? Cuando yo sumo este par de vectores, el vector resultante de la molécula del agua va a dar hacia allá, por eso el agua es polar, ¿cierto? La acetona también es polar, pero es menor que esta. La acetona tiene esta formita, acuérdense de su química orgánica de bachillerato. Vamos a colocarla de azul, pues. La acetona tiene el grupo ceto aquí, ¿sí? Entonces, aquí tiene que cumplirse la regla de los tetos, 2, 4, 6, 8. Aquí tiene dos grupos metilos, ¿cierto? Esto se conoce como la propanona o simplemente acetona. Propanona porque tiene 3 átomos de carbono y se llama prop. Y como esto es un grupo de cetona, entonces se llama propanona, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí va a haber una cuestión que se llama efectos inductivos. De todas maneras, aquí se va a presentar una atracción del oxígeno hacia el carbono, pero no va a ser la misma fortaleza que este, porque este está en el grupo 4, este está en el grupo 6, y fíjense que estos dos grupos metilos que están acá, si usted hace la suma de esos, aquí voy a tener vector momento de dipolo hacia acá, porque este es más electronegativo. Entonces, estos dos grupitos, debido a que este está jalando hacia acá, estos dos van a sentir cierta fuerza hacia este lado, ¿cierto? Pero la fuerza va a ser menor, porque acuérdense que aquí tengo 3 hidrógenos que van a impedir, entonces, que esa carga se mueva hacia este carbono, ¿cierto? Hacia este carbono tengo este hidrógeno, ¿sí? Y hacia este carbono que tiene este hidrógeno, ¿sí? Entonces, como van a llegar acá y no pueden llegar para reforzarse, entonces lo que van a tener entre comillas que es algo así, se va a producir un vector resultante para este lado y un vector resultante para este lado, de tal manera que le va a quitar fortaleza a esta atracción aquí, por lo tanto es más volátil, ¿sí? Entonces, por eso, esta se evapora más rápido que el agua, ¿ya? Listo, pero muchas gracias por los enlaces que tiene. Amable, Sí, gracias. sí, claro, listo. Entonces, ya aquí vamos simplemente a mencionarle la parte de lo que es un gas ideal, ¿sí? Para que la próxima veamos ya lo que es las leyes de los gases, ¿cierto? Pues, gas ideal, su palabra lo dice, lógico que estos son para facilidad de cálculo en termodinámica, porque lo que realmente existe son gases reales y eso manejan una serie de ecuaciones que me van a permitir a mí calcular la fugacidad y otros parámetros que se utilizan en los procesos, ya sea industriales, biológicos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen los gases ideales? Primero, ¿qué es un gas ideal? Usted lo puede definir, es un fluido que tiene fuerzas intermoleculares muy débiles. No hay interacción entre partículas, o sea, no existe interacción entre partículas, no existe interacción entre partículas y el recipiente que las contiene, y se va a dar una relación de las variables presión, volumen, temperatura y masa, ¿cierto? La masa en los gases acá la vamos a manejar por un término que se conoce como mol o número de moles, ¿sí? Entonces, como estamos mirando estas variables, ¿sí? Que las vamos a volver a retomar, entonces en la primera ley yo puedo decir que un gas ideal lo puedo establecer o puedo establecer una relación con respecto a una ecuación de estado. ¿Por qué? Porque tengo estas variables de estado, ¿sí? Y con base en eso, entonces yo puedo decir que el número de moles, que va a ser la unidad para el gas ideal en la ecuación de estado,
va a ser la masa en gramos, o sea, la masa inercial, ¿cierto? Sobre la masa molecular. No digo peso molecular porque acuérdense que el peso es un vector, ¿sí? Y a ustedes se lo explicaron en física. Acuérdense muy bien que peso, ¿sí? ¿Qué es esto? Es este vector, ¿ya? M por el vector de la gravedad, ¿cierto? Entonces, si a usted dicen, le preguntan, ¿cuánto pesa usted? Y usted dice, 60 kilogramos, eso es mentira. Eso es su masa inercial. Entonces, si usted dice 60, simplemente me está dando este número. Usted eso tiene que multiplicarlo, digamos, por 10 para redondear gravedad. Entonces, 10 por 60 me da 600. ¿Qué unidades tiene esto? Kilogramos. ¿Qué unidades tiene esto? Metros sobre segundo cuadrado. Y kilogramos sobre metros sobre segundo cuadrado, que es Newton. O sea que si usted le preguntan peso y usted dice 50, vamos a colocar 50 kilogramos, ¿cierto? Y esto lo multiplica, vamos a tener aquí, vamos a redondear la gravedad por 10, ¿cierto? Por 10.0. Entonces, esto es metros sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí usted va a obtener ¿cuánto? 500, ¿cierto? 500.0, ¿sí? Kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Pero esto que está aquí, ¿qué es? Newton. O sea que su peso es 500 newton. Lógico que si usted le dice a un médico o a una nutricionista, que yo peso 500 newton, le va a decir que usted está loco. ¿Ya? Entonces, pero ese es el valor real. Regáleme un minuto y yo conecto aquí el portátil que ya le vi la batería muy bajita. Entonces, ahí tenemos eso, ¿sí? Entonces, acá, fíjense que a uno le enseñan en química que la masa molecular es número de moles, ¿cierto? Perdón, esta no era la que iba a mirar. Iba a mirar esta, número de moles, ¿cierto? Número de moles. Y ahí sacamos número de moles. Va a ser igual a ¿quién? A la masa en gramos sobre la masa molecular. ¿Sí? Entonces, de ahí, yo puedo observar claramente. Vamos a borrar esta. ¿Sí? Y es lo que le enseñan a uno, ¿cierto? Que la masa molecular, esta la paso para acá y esta para acá, M va a ser igual a ¿quién? A la masa en gramos sobre N. La masa en gramos, pues voy a colocarla así, va a ser igual a ¿quién? A moles, ¿cierto? Que es N sobre, gramos sobre mol. Por eso a usted le dicen, que el oxígeno pesa 16 gramos por mol. Entonces aquí coloco gramos y aquí coloco mol. Entonces por eso les digo yo la masa molecular, o sea, el peso de una molécula en gramos, porque yo puedo establecer la relación con el número, con la constante o el valor de Avogadro, ¿sí? Que es la que está aquí, ¿sí? Que un mol de cualquier sustancia X equivale a ¿quién? Al número de Avogadros. Y esto es
6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Por qué coloco la palabra partículas? Porque puede ser átomos, moléculas, iones por mol. Entonces, si a mí me dicen cualquier dato de la tabla periódica para calcular en gramos el peso de él, tengo que utilizar el número de Avogadro, ¿cierto? Entonces, ahí está la relación de eso, ¿cierto? Esto, pues, yo supongo que ustedes lo vieron muy bien en estequiometría, ¿cierto? Entonces, lo vamos a utilizar en esta partecita que se llama ahí lo cerré, no me diga. Lo cerré. Yo lo tengo por aquí afuera, hombre. Aquí está. Por ejemplo, no. Regáleme un minuto y lo busco. Ve, yo por qué lo cerré. Aquí. Fíjense, por ejemplo, que ya lo que viene hace referencia a esa partecita que estamos viendo. Gases, entonces, para poder comprender bien los gases, entonces tenemos que ideales. Por eso dice aquí gases ideales. Para poderlo comprender bien, entonces debemos ver qué es la ley de Boyle. Es la que me relaciona la presión y el volumen. Esos dos están en forma inversa, ¿cierto? Entonces, aquí está el enunciado. Para una cantidad fija de gas a una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión, ¿cierto? Y aquí está. Para yo quitar este simbolito alfa aquí, simplemente coloco igual a K sobre B. Y aquí P por B igual a una constante, ¿sí? Entonces, esta relación la vamos a utilizar mucho en termodinámica, ¿sí? Lógico, esto se va a convertir que cuando tengo unas condiciones iniciales, aquí aparecería PI, BI y unas condiciones finales, por lo que le dicen a uno pivito, pivote, ¿sí? Aquí está. Entonces, lo más seguro es que me pregunten por el volumen final o el volumen inicial, etcétera, ¿cierto? La ley de Charles, aquí se las comento así, porque ahí en el capítulo ese que íbamos a mirar, hay un problemita, ya enseguida los muestro. Ley de Charles me relaciona volumen con la temperatura, ¿cierto? O sea, el volumen es proporcional a la temperatura, por lo tanto, aquí voy a tener esto, ¿cierto? Esta T pasa a dividir, entonces queda B sobre T igual acá. Lógico, aquí me quedan condiciones iniciales, condiciones finales, y esta es la expresión de la ley de Charles. Hay otra, que es la ley de Gay-Lussac, que tiene que ver, esa es la que se utiliza cuando yo hago presión, cuando disminuyo presión, cuando hago vacío, la presión es proporcional a la temperatura, entonces aquí aparece esta expresión, T sobre T, ¿cierto? Condición inicial, condición final, y yo después las puedo combinar, ¿sí? Y enseguida vemos el problema de un aerosol que está ahí. Y la que yo les dije es la ley de las presiones parciales de Dalton, que eso me dice que la presión total de un gas, de varios gases, es igual a la suma de las presiones de los gases como si estuvieran solos. P de presión del gas 1, presión del gas 2 y presión del gas N. Entonces, ahí están. Y todas ellas se recogen en esta ecuación. PV igual a nRT. Esa es la ecuación de los gases ideales. Ustedes miraron en química, ¿cierto? Acá la vamos a manejar, la vamos a volver a utilizar en los procesos biológicos, ¿cierto? Entonces, ya aquí, para yo quitarme esta N, que la mando a dividir, por eso aparece esta B con una rayita. Fíjense que aquí está R, y aquí están las unidades de R, ¿sí? 0.082, 0.58 litros por atmósferas por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. ¿Listo? Esto representa volumen molar, o sea, volumen por un mol, ¿cierto?
Aquí están las equivalencias. Presión, ¿a cuánto equivale en pascales? 1 litro, ¿en cuánto equivale en metros cúbicos? ¿Para qué? Para yo poder utilizar los valores de R. Y aquí están estos factores de conversión. R, que yo hago toda esta multiplicación, ¿sí? Por aquí está. Y aquí tengo que el valor de R es 8.3145. ¿Sí? Entonces aquí hay que recordar esto y también emplear el hecho este. Esta otra unidad, bar, ¿sí? Que en algunos hospitales hay algunas pipas de gases medicinales que la presión la expresan en bar, no en milímetros de mercurio. Entonces, ahí está. Y lo mismo para R, ¿sí? Ya estos son factores de conversión que ustedes tienen que mirar. Ya esto tiene que ver con la primera ley, que todavía no entramos ahí. Entonces, me devuelvo a este. Aquí está la descripción macroscópica de un gas, el ejemplito típico de un cilindro, ¿sí? Entonces, aquí están las leyes que yo les mencioné, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, la ecuación del gas ideal. Yo le hice otras conversiones ahí. Bueno, ya acá le meten otra parte que se llama estadística, por eso utilizan la constante de Boltzmann, ¿sí? Ya después miramos eso cuando veamos cómo es las corrientes de la distribución de la energía, bueno, de corrientes de aire, etc. Esta era la que yo le quería mostrar. El calentamiento de una lata de aerosol. Esta es la ley combinada. Fíjense que aquí tengo la ecuación de gases ideales. P por B igual a NR. Esta T pasa para acá. Entonces me dice, una lata de aerosol que contiene un gas propelente. Aquí está mal traducido. Ese es un gas repelente, ¿cierto? Que se encuentra al doble de la presión atmosférica. Aquí trabajan la presión atmosférica como 101 kilopascales, el doble es 202, ¿cierto? Y que tiene un volumen de 125.00 centímetros cúbicos, está a 22 grados Celsius. Después se lanza a un fuego abierto. Acá también esto está traducido, mal traducido. Está simplemente acá en el texto original dice que se lanza a un foco de fuego, ¿cierto? No dice abierto. Cuando la temperatura del gas en la lata alcanza 195, fíjense que hay un aumento. ¿Cuál es la presión dentro de la lata? Y me dicen, suponga que cualquier cambio en el volumen de la lata es despreciable. O sea, no tienen en cuenta ni la expansión volumétrica ni la expansión lineal de la lata. Es simplemente la aplicación de la ecuación de estado, ¿cierto? Entonces tienen P por B sobre T igual a NR. Lógico, tengo unas condiciones iniciales y tengo unas condiciones finales, ¿sí? Presión inicial, ¿cuánto es? 212, ¿cierto? Volumen final, entonces es el mismo de la lata, ¿cierto? 125. Presión final, entonces ahí vamos a mirar qué pasa, ¿cierto? Y que es la misma, ¿cierto? Temperatura inicial, ya sé que es 22, temperatura final que es 195. Fíjense, como el volumen no cambia, porque no hay variación en la lata, yo cancelo volumen y volumen, entonces me queda PI sobre TI, PF sobre TI. Listo, como me están preguntando por la presión final, aquí está el factor sí. Fíjense que las temperaturas estas yo las paso a temperatura absoluta. O sea, acá sí se tiene que pasar a temperatura absoluta por el problema de la constante. Entonces, aquí está 320 kilopascales. Entonces, por eso era que les quería mostrar la partecita de la ley de los gases ideales para que ustedes se fijaran en eso. Ahora, la otra parte que viene es, ahora consideren la variación de volumen, ¿de quién? De la lata. Entonces, fíjense, variación de volumen de la lata. Como la lata es de aluminio, ¿cierto? De acero. Aquí me dicen que la expansión térmica de la lata de acero. Este problema lo coloqué, pero no coloqué acero, sino le coloqué aluminio. Entonces, ahí cayeron un poco, ¿cierto? Entonces, cuando no me dicen que tenga en cuenta la expansión volumétrica de la lata, yo utilizo la ecuación ideal.
del gas ideal. Cuando me dicen que tenga en cuenta la expansión de la lata, entonces fíjense, variación de volumen, aquí está, ¿cierto? Entonces ahí sí tengo ahora en cuenta, fíjense que tengo este factor, ahora que le adiciono el volumen y lo multiplico por la presión inicial y aquí me da este valor, 0.994. Como me están preguntando es el factor, ¿cierto? Pues yo lo puedo llevar a porcentaje, aquí en 99.4%. Ahí está toda esa partecita ya. Aquí hay varios problemillas, ¿sí? Entonces ya lo que viene, yo de esto les voy a pasar uno, yo lo tengo a mano, pues voy a tratar en lo posible de digitárselo, ¿sí? O si no se los mando así a mano para que lo vayan mirando. Ya lo que viene es la primera ley y la segunda ley, ¿cierto? Que la primera ley es la parte 20, ¿sí? Y tiene que ver con calor y energía interna. ¿De acuerdo? Entonces, regálenme un segundo. Yo miro. Ya pasé lista. Entonces, ahí estamos. Profe, qué pena tengo. Tengo una pregunta con respecto al primer punto de la actividad 2. Uy, ahorita no tengo tiempo para responder eso porque tengo que hacer una cuestión. Mándeme un correo. ¿Sí? Porque Listo, tengo profe, clase hágale pues. enseguida. Muchísimas gracias. Bueno, Listo, profe, hágale pues. Gracias. bien. Voy a detener la grabación. ¿Sí? Profe, gracias.